8:36, estamos de regreso. Esto es Expreso 24/7, la evolución de las noticias. Es la emisión matutina, le recordamos, de hoy, jueves 22 de febrero de 2024. Ayer la agrupación civil Hermosillo ¿Cómo vamos? Presentó los resultados de su última encuesta de percepción, en la que se mide desde los servicios que recibe la comunidad hasta los principales problemas que ve, los principales obstáculos que ve, la labor de las autoridades, en fin, una serie de rubros muy interesantes que arroja este estudio. Y para platicarnos un poco más de esto, aquí en el estudio le agradecemos mucho, aquí en cabina, Ernesto Urbina, director de Hermosillo ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Buen día, Marcelo. Buen día, Carlos. Buen día, Ernesto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todo el auditorio. Muchísimos números, ¿no? Sí. Estaba viendo la encuesta y todavía empecé antier y me faltan 8 días, yo creo. Sí. No, es muy interesante todo. Si te dedicas nada más a leerla, pues la vas a estudiar, la vas a analizar en unas horas, ¿no? Pero nosotros que estamos en esto, estamos en lo otro, a lo mejor no nos da mucho tiempo para poderla analizar rubro por rubro y bueno, y por eso te invitamos. ¿Cuáles son los principales hallazgos que crees que obtiene este estudio? Gracias, Marcelo. Solamente recordar al auditorio que Hermosillo ¿Cómo vamos? Es una organización no gubernamental, ciudadana, en donde justamente ya es nuestro 7º año en donde hacemos este levantamiento. Año con año vamos entre los meses de octubre y diciembre a más de 1,600 hogares en todo el territorio municipal. Vamos a la parte rural también a recolectar justamente la perspectiva y el sentir de los hermosillenses sobre los diferentes servicios públicos y aspectos de la ciudad que influyen en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar. Y una de las principales preguntas tiene que ver con cuáles son los principales problemas en Hermosillo, los cuales en 2023, de acuerdo a las menciones que realizan las personas encuestadas, en primer lugar está calles y pavimentación. Ya lo intuíamos. Es el segundo año que está a la cabeza, seguido de inseguridad y drogadicción, que en los primeros años donde nosotros medimos eran las problemáticas que aparecían o encabezaban la lista. Y con un ligero incremento en menciones le siguen en cuarto lugar transporte público y agua. Son, digamos, los 5 problemas o las 5 problemáticas más importantes para los hermosillenses en 2023. Ese es uno de los resultados que digamos, de las principales preguntas que realizamos en relación a la evaluación de los servicios públicos municipales. No hay variaciones significativas en relación a un año a otro. Recolección de basura sigue siendo el mejor evaluado, 8.2, 8.3. Históricamente ha sido un la joya de la corona, muy bien evaluado. Excepto, no sé si recuerdan el primer año de la administración anterior de Celeda, que hubo un problema ahí con los carros. Con los carros, y que tuvo que haber una emergencia en términos de adquisición, de un arrendamiento ahí para poder seguir prestando el servicio, pero inmediatamente el año siguiente se recuperó y vemos que hay buena relación entre el servidor público encargado de recolectar la basura y la ciudadanía, ¿no? Y los que están atrás, o los que representan mayores desafíos o rezagos, calles y pavimentación, 4.5 de calificación. Basura en las calles es uno de los aspectos también peor evaluados. Ahí hay un tema de corresponsabilidad también. Claro, que no tiremos basura, pues, los ciudadanos. Sí, es un problema, ¿no? También implica la acción positiva de los ciudadanos. Sí, porque aunque no haya bote de basura que nos proporcione la autoridad, pues es nuestra basura. Te la tienes que llevar. Había un eslogan, no sé si ustedes se acuerdan, decía, la ciudad que más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, ¿no? La que menos recibe basura, ¿no? Sí, no pueden andar atrás de nosotros los 5,000 empleados del ayuntamiento, ¿no? Asumiendo que todos trabajan en aspectos físicos de la ciudad. Y otro aspecto también que sale con 5.9 de calificación es el tema de las áreas verdes y espacios públicos. Esos son, digamos, los aspectos en relación a la evaluación de servicios públicos. En seguridad ciudadana, a pesar de que llevamos 3 años con una disminución de la violencia letal, una disminución de los homicidios en Hermosillo, vimos un retroceso en términos de la percepción de inseguridad. 45% de los hermosillenses reporta sentirse algo o muy inseguros en Hermosillo, 10 puntos porcentuales más que el año anterior. Esto, mejoró, pues.
No. ¿Empeoró? Sí, retrocede porque hay más personas que se sienten algo o muy inseguras. Bien. Y lo digo esto a pesar de que hemos tenido avances importantes en términos de reducción de la violencia letal, de los homicidios, que creemos que es, digamos, uno de los aspectos que puede detonar la percepción de inseguridad. Aquí habría que indagar más cuáles son los factores que nos hacen sentir inseguros. Tal vez cotidianamente estamos viendo hechos en la misma ciudad o a nivel regional o a nivel nacional en términos de pues el desafío que representa la seguridad. Y hay otros aspectos. La violencia familiar sigue siendo un reto importante en Hermosillo. Entonces hay varios elementos que pueden haber contribuido a que esos 10 puntos porcentuales en términos de percepción de inseguridad hayan crecido. Y cerraría con 2 puntos así para hacer una síntesis. Tema de transporte público. Tema de transporte público sale bien evaluado, 7.3 de calificación. Sin embargo, nos llamó la atención que hubo una disminución importante del volumen de personas que reporta utilizar el transporte público como principal opción de movilidad en la ciudad. Cayó del 23% al 13%. Es el valor más bajo que hemos tenido en 7 años. Pero es muy drástico. Muy drástica la reducción. Estamos hablando de personas. ¿Hay más carros o qué? Utilizan el transporte urbano. Se reduce. Sí, como principal opción de movilidad. No significa que a lo mejor lo utilices para resolver alguna necesidad, pero disminuyen las personas que se mueven prioritariamente en el transporte público. Aquí, aunque no está mal evaluado el servicio, las unidades pueden estar bien, el trato del chofer puede ir avanzando. El principal factor, digamos, que reporta la ciudadanía de insatisfacción son los tiempos de espera. Entonces, los altos tiempos de espera generan un incentivo, es nuestra hipótesis, en cuanto tengamos una oportunidad de adquirir un automóvil. Y eso se ha crecido. Más de la mitad de la población se mueve prioritariamente en un vehículo particular, ya sea el nacional, el importado. Creció, pasó de 3.5 a cerca del 10% las personas que se mueven en vehículo afiliado. Entonces, Hermosillo sí es una ciudad con un uso intensivo del automóvil, y lo hemos visto con otras cifras. En 6 años prácticamente se duplicó el volumen de automóviles. Trae ese problema, ¿verdad? Sí. Por eso creemos que está escalando poco a poco como un aspecto que importa y que preocupa a los hermosillenses, ¿no? Y por último, el agua. Con el agua también sucede algo similar. El servicio en general no es mal evaluado, tiene 7.6, si mal no recuerdo, 7.7 de calificación, pero el aspecto aquí que reporta la ciudadanía con una calificación menor tiene que ver con el tema de las fallas y fugas en el suministro, la atención a este tema. Y ya lo habíamos visto con otras mediciones como el INEGI, que ese es uno de los desafíos importantes que tenemos en Hermosillo, y que definitivamente hay que reconocer que gran parte de la infraestructura está llegando a su vida útil. No hay recursos suficientes como hacerle frente a esta problemática tan profunda, y sin duda es un reto que tenemos que dialogar y analizar cómo podemos hacerle frente en los próximos años, ¿no? Ernesto, también se evalúa a las autoridades, ¿no? El desempeño de las autoridades. ¿Qué arrojan? ¿Qué se obtiene de esto? Aquí le preguntamos a los hermosillenses cómo califica el gobierno encabezado por el alcalde Antonio Cesarán durante el último año. La calificación es en escala del 1 al 10. En 2023 la calificación promedio reportada 6.2. En 2022 la calificación reportada promedio era de 5.8, ¿no? Hubo una variación ahí de 4 décimas. ¿A la baja o a la alza? Al alza. Sí. ¿Y qué más arroja esto en el estudio de la evaluación de las autoridades? ¿Qué otro hallazgo hay? Hay una pregunta particular. Si nos enfocamos en la parte municipal, le preguntamos a los hermosillenses en qué temas identifican el mayor avance. 35% en calles y pavimentación. Está esta dualidad, ¿no? Sigue paradójico, ¿no? ¿no? Por un lado te dicen que el principal problema son los baches, pero y por el otro lado te dicen que hay un buen trabajo en el tema de calles, ¿no? Y también lo vemos en la calificación. En 2022 la calificación que se le asignaba a calles era 3.1, ahora es 4.5. Sigue siendo una calificación muy baja, o la más baja, pero nos reporta la gente que está percibiendo cierto avance. 35% reportó que ahí es donde detecta el mayor avance de gobierno. 25% dice no identifican avances, luego el 9.8 en alumbrado público, 8.6 en seguridad pública, y luego ya vienen otras temáticas. Sí. La muestra, entonces, ¿de cuánto fue, Ernesto? 1.600 hogares, un poco más de 1.600 hogares. Regularmente, para hacer una
una muestra representativa con valores aceptables, un nivel de confianza de más o menos 5%, tienes que hacer 400 encuestas. Nosotros hacemos 4 veces más para tener resultados estadísticamente significativos a nivel de sectores. Partimos en 4 la ciudad y eso nos permite tener hallazgos interesantes, por ejemplo, que la zona norte de la ciudad es quien asigna tradicionalmente calificaciones más bajas a todo. Eso no es un indicador para nosotros de que pues habría que redoblar un poco esfuerzos para llevar mejores servicios a los vecinos de la zona norte. O, por ejemplo, en la zona rural hubo un crecimiento importante de la percepción de inseguridad. Entonces, lo hacemos ahí hacemos una muestra un poco más grande para tener un mayor nivel de confianza. Y te das cuenta de cómo los problemas de cada cuadrante son distintos, ¿no? Sí. En un lado te dicen una cosa y en otro lado te dicen otra, ¿no? Y los cuadrantes los hemos definido de acuerdo a condiciones socioeconómicas. Hay un corredor que le llamamos nosotros el corredor Morelos-Colosio, caracterizado por tener, digamos, niveles socioeconómicos asociados más a clases medias o incluso también algunos nichos de clase alta, y zona norte, zona sur con algunas condiciones socioeconómicas distintas, o la zona rural, y te vas dando cuenta que las dinámicas son diferentes, ¿no? Y nuestra intención es que estos datos contribuyan a que las intervenciones de gobierno sean más precisas, ¿no? Ernesto Urbina, de la Asociación Civil o de la Organización No Gubernamental Hermosillo, ¿cómo vamos? Muchas gracias. Marcelo, Carlos, hay muchos datos, son 16 temas, entonces a la orden para irlos desmenuzando. Le damos seguimiento, ¿cómo la ves? Sí. Te esperamos próximamente para que sigamos escarbándole a este estudio que pues nos arroja aquí un panorama, ¿no? Nos da una muestra de cuáles son los problemas que... Una cosa es, ¿verdad?, verlos así de lejecito, de encimita, de esta trinchera, pero los que estamos viviendo allá afuera, ¿verdad? Así es. Gracias. Muchas gracias. Invitar nomás a que descarguen en nuestra página www.hermosillocomovamos.org. Ahí está toda la información gratis y para descarga libre. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos.